Este primer episodio hablaré acerca de la ética de la inteligencia artificial. En la materia que imparto de ética profesional, una de las interrogantes es, ¿deberíamos de aspirar a una ética individual o una moral colectiva? Una pregunta amplia que, si bien es cierto, la respuesta puede ser construida, es dicotómica, al final es algo asociado a un punto de vista. Incluso uno mismo, conforme la vida va cambiando, puede tender a decir una ética individual o una moral colectiva y luego cambiar de parecer. Inicio entonces con un poquito las bases, ¿no? Para que todos y todas tengamos ese sentido de definición de ética. Bueno, confieso que a lo largo de todo el libro utilizaré inteligencia artificial y será quien nos de respuestas a interrogantes y que todos manejemos esos mismos conceptos lo va a volver algo moral. Esa es la intención de utilizar inteligencia artificial. La ética y la moral son conceptos interrelacionados pero distintos que se utilizan para analizar y guiar el comportamiento humano en función de lo que se considera correcto o incorrecto. Ética es una rama de la filosofía que reflexiona sobre los principios y valores que guían la conducta humana. Se ocupa de estudiar las normas y principios que regulan las acciones humanas desde una perspectiva racional y universal. No necesariamente depende de un contexto cultural o religioso específico, sino que busca fundamentar lo correcto e incorrecto desde una perspectiva lógica y objetiva. Un ejemplo sería la ética profesional, establece lineamientos para actuar con responsabilidad y justicia en el ámbito laboral. En cuanto a la definición de moral, es el conjunto de normas, valores y creencias que una sociedad, cultura o individuo considera aceptables para regular el comportamiento. Está más vinculada a la práctica y al contexto cultural o religioso de una comunidad. La moral varía según el lugar, la época y las circunstancias sociales. Ejemplo, en algunas culturas es moralmente aceptado compartir bienes materiales con toda la comunidad, mientras que en otras prevalece el individualismo. En resumen, la diferencia principal recae en que la moral se refiere a las reglas, prácticas y valores que guían el comportamiento de las personas en un contexto específico, y la ética reflexiona y cuestiona esas normas, buscando fundamentos más amplios o universales. Ambas buscan responder a la pregunta ¿qué es lo correcto?, pero desde enfoques diferentes. Podemos coincidir que el objetivo de estudio es el comportamiento o conducta del ser humano ante ciertos espacios y momentos de vida. Lo asocio también a un abordaje desde la psicología, que es una de sus ramas es la disciplina de la psicología cognitivo-conductual. Y cognitivo hace referencia a estos procesos que se dan en el intelecto, en la mente, y que en función de el propósito u objetivo, se pueden modelar, se pueden explicar. Por ejemplo, los procesos psicológicos fundamentales como la percepción o la atención se pueden documentar. Hay experimentos que abordan esto. Y algo interesante es que en estas definiciones escuchamos la parte de la percepción, cómo se percibe tanto el individuo en sus reflexiones y cómo se percibe el individuo en la parte social, su comportamiento. Bueno, el abordaje de la psicología cognitivo-conductual permite también dar respuestas a través del método científico de cómo se comporta el individuo siendo individuo en sus procesos psicológicos y cómo se comporta su conducta, el ser humano, en entornos sociales.
En mi caso, me gusta abordarlo desde un punto de vista de las bases biológicas de la conducta, dado mi formación. Pero bueno, la intención aquí es ver este dilema de a qué debemos aspirar, hacia una ética individual o una moral colectiva. Algunos podemos o algunas pueden establecer que este interrogante pudiese ser a este conjunto de valores, ¿no? Normas propias, reglas, nuestra escala de valores, nuestra conducta como tal, y cómo se relaciona con nuestra cultura o religión. Y en cuanto a la moral es cómo nos comportamos en la sociedad o la cultura como tal en la que pertenecemos. Eh, una construcción espiritual sería también hasta qué punto nosotros decidimos o nosotras decidimos nacer en este año, en este lugar, en esta cultura. Y empezamos a comprender que el origen de la vida como tal, para algunos, puede venir marcada desde estas características, que no nos son dadas a todos en las mismas condiciones o en la misma capacidad de elegir, ¿no? ¿Qué tiende a valorar el ser humano? Eh, este agradecimiento de coincidir en este espacio-tiempo, y esto empieza a asociarse al alma, a la espiritualidad, a la cultura, a los sentimientos de amor, a que empezamos a darle un valor surreal más allá de un valor lógico. Algo del ser humano es el arte, por ejemplo. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede generar arte o emociones? La capacidad de emocionar a alguien. Nuestra parte lógica, bueno, nos puede indicar que sí, dado que es factible que a través de la inteligencia artificial se pueden generar obras de arte. Pero en el campo de las ciencias del arte, los eruditos tienen, o los expertos en las materias de estudio, por ejemplo, hay debates filosóficos de hasta qué punto el arte se vuelve una parte, ¿no? Un concepto que ahí utilizan para expresar estas artes pop desde un punto de vista más conservador, clásico, el arte antiguo, la escultura, la pintura, incluso el bordaje, la danza, conserva ciertas técnicas, ciertos elementos que lo hacen única y única del ser humano. Habría que reconocer que los grandes exponentes de esas épocas en las diferentes manifestaciones artísticas se hablaban de conceptos como dones, virtudes, pero también es de reconocerse que algunos dicen, ¿no?, que los campeones nacen o se hacen. El aprendizaje, la práctica lleva a la virtud también. En ese sentido, ¿qué tan inteligente es la misma inteligencia artificial? Eh, bueno, el dilema como tal de la inteligencia artificial y su ética, les compartir una experiencia. Alguna vez, preparando una clase, le pedí a la inteligencia artificial que dijera una frase motivadora y quién la dijo. Y yo la frase y me mandaba una frase creo que de Winston Churchill. La busqué en otro medio y coincidió. Por ahí salió alguien más que la replicaba. Busqué y le pedí otra y me dijo una frase, creo que de Mandela. Hice el mismo mecanismo y no la encontré. Y le pedí, le pregunté, ¿estás seguro de que estas personas lo dijeron? E inmediatamente me arrojó una respuesta que decía, no, lo siento, me he equivocado. Es un momento de una especie de experiencia que se vuelve una prueba fehaciente y de convencimiento, como si fuera una evidencia sólida que la inteligencia artificial se equivoca. Y creo que todos deberíamos de buscar experiencias así.
Entonces, en la clase, en los estudiantes, hago un ejercicio de esta magnitud para que también surja ese cuestionamiento constante de su veracidad. Y ahí hablaría de un dilema moral, porque estas herramientas pertenecen a corporativos, a figuras, a empresas privadas, en mercados, en donde uno espera que existan mecanismos de al menos un buen uso de las herramientas, de quizá el costo como tal, quizá el propósito, y que pase por pruebas estandarizadas que no sean nocivas. Cuando estas herramientas son parte de esa construcción corporativa, se vuelven temas morales. Entonces, en alguna de estas experiencias para aplicarlas en el aula y mostrárselas a los estudiantes, hice lo siguiente. Le pedí a la inteligencia artificial que me presentara 10 datos de personajes históricos de, de mi país. En la práctica pudo haber sido cualquier país. Y me arrojó un listado, un tanto aleatorio, un tanto certero bajo ciertos razonamientos, ciertos constructos, ¿no? De, bueno, miraba presidentes, miraba artistas, miraba pensadores, empresarios, ¿no? Gente importante, pero empecé a analizar los datos y dije, si yo veo aquí, pareciera que el 80% eran hombres y, y el 20% eran mujeres. Entonces le hice la pregunta de, ¿tus datos no están sesgados hacia un género? Y la respuesta fue sí. Y le pregunté si esos datos como tal rompen su ética en relación a la perspectiva a lo mejor de género o equidad. Si bien eran los más visibles, habría que interrogarnos si a los históricos todos eran personajes que destacaban por eh, los mismos indicadores económicos, por poner palabras, y era el dinero que tenían. Y la respuesta de si esto quebrantaba su ética fue un sí. Se estaba dando cuenta que esos datos habían sido sesgados. Y esto es una forma de hacer ver que la inteligencia artificial solamente son datos sesgados y los puede corregir, pero se vuelve un dilema tanto ético y moral el uso que se le da a la inteligencia artificial por parte del ser humano. Y ahí recae el experimento que hicimos, en donde la intención era evaluar qué tanto la persona cambiaba su percepción o imaginario de su futuro. Este experimento, que sustenta un poco la teoría de todo este libro, se basa en presentar una narrativa realista, es decir, un material audiovisual, imágenes, sonidos, que se hicieron con inteligencia artificial, de cómo luciría la ciudad dado manifestaciones del cambio climático. Imaginemos estas fotografías o imágenes de el, algún tipo de aplicación que nos va mostrando la calle como si fuéramos un GPS y moviéndonos. Y uno ve las fotos de la ciudad, una panorámica similar a lo que el ojo va captando mientras va andando por las calles. Empleamos este tipo de imágenes, hay un algoritmo que fue una herramienta de una universidad en Canadá, y a través de este algoritmo se cargan estas imágenes con cómo luciría y se obtiene un resultado en donde una imagen convencional, digamos, se va alterada con un algoritmo científico se miraría de esta manera. Quizá la lluvia, quizá
digamos como una contaminación del aire, eh, y altera un poco el contenido. Al realizar este material en un experimento, se les presentó una serie de imágenes de esta forma y se aplicó una batería de preguntas en donde se hicieron unas preguntas, se presentó el material audiovisual y se volvieron a hacer las mismas preguntas. Y se evaluaba la percepción o mm, se les hacía preguntas relacionadas a cómo concebían su riesgo con el cambio climático y también decisiones a futuro, qué tan interesados estaban tener familia o no en un futuro, por ejemplo, así como el manejo de recursos y otras interrogantes. Después de haber entrevistado o haber practicado este ejercicio en 200 estudiantes de licenciatura universitarios, aproximadamente 200, observamos que la inteligencia artificial sí genera un cambio en la opinión, pero más en no mi cambio de opinión, en lo que yo creo que el otro va a cambiar de opinión. Es decir, pareciera que es del ser humano atribuirse cierta sesgo en donde dice, a mí no me va a cambiar de opinión este tipo de herramientas, a mí no me va a afectar, al otro sí. Y se convierte también en un dilema moral el uso de la inteligencia artificial o de ética individual. Es también reconocer que hay necesidades de aprender a utilizarla. Y creo que a través también de este material que iré compartiendo, uno va aprendiendo acerca de la inteligencia artificial. Como tal, la inteligencia artificial es vista como una disciplina que analiza algoritmos, una ciencia que analiza la computadora, digamos, porque es donde se codifica los algoritmos, que son las instrucciones a la computadora de cómo puede generar una herramienta o una información al procesar lo que el mismo ser humano le va alimentando. Eh, la inteligencia artificial se divide estas que pueden en el uso como tal público, generativa de texto, que nos arrojan palabras, y otras que son generativa de imágenes, que nos presentan fotografías, imágenes, como tal. Entonces, esta sería como una explicación de cómo la inteligencia artificial interactúa con nosotros y la importancia de reconocer también el aprendizaje de esta misma y quizá llevarlo a pláticas sociales, ¿no? Convirtiéndolo en un asunto moral también, de cómo eh, puede utilizarse mejor. Y que no solamente sea un discurso con un mensaje político, sino esto es del ser humano. Insisto, al final, en el plano personal, la he utilizado y me ha resultado algo productivo. Y lo principal es que el ahorro de tiempo lo he canalizado en algunas actividades que me han abonado creo yo, al desarrollo personal y al desarrollo humano. Eh, con esto concluyo este capítulo de ética y moral con la inteligencia artificial y sigue siendo un tema de renovado interés, incluso no nada más por nosotros en esta reflexión, sino en la ciencia ficción, ¿no? Como constantemente vemos narrativas de la rebelión de las máquinas, la Matrix, Black Mirror, eh, Ex Machina, películas o series que tratan temas de este mundo virtual y mundo real. Véanlas, quizás se lleven buenas reflexiones y son entretenidas. Y bueno, tal vez esto nos permite el ahorrar tiempo dado a la inteligencia artificial. Leer, ver películas, escuchar audiolibros y desarrollar nuestra parte artística y salud. Concluyo. Muchas gracias.
Hasta el siguiente capítulo.